He conocido a Antoine Griezmann, leyenda del Atlético de Madrid. Sí, Mirko, encantado. Y hoy te explico cómo en cuestión de 30 minutos acabó así haciendo un reto dentro de un coche a toda velocidad. ¡Buah, chaval! ¿Qué había que escribir? Hace unas semanas me encargué de dirigir una campaña para Hyundai con 3 futbolistas del Atlético de Madrid: Griezmann, Coque y Carmen Menayo. En el vídeo de hoy te contaré todo el trabajo detrás de una campaña de este calibre: preproducción, elaboración de documentos previos, reuniones con cliente, todo el rodaje en detalle y contenido inédito de todos los futbolistas. Quédate para ver cómo quedó el resultado final. Bueno, hoy es un día especial porque esta semana se acaba de publicar la última campaña que he dirigido para Hyundai y, como ya os dije, os voy a desglosar en este vídeo paso a paso todo el proceso y trabajo que hay detrás. Así que sentaros y poneros cómodos, que esto empieza. Bien, el primer paso fue la preproducción. Me reuní con la agencia y la productora que había detrás involucrada en este proyecto y me comentaron toda la idea que tenían en mente. Para que os orientéis, la marca necesitaba 5 vídeos. Por un lado, un reel de 30 segundos con el reto que le íbamos a plantear a los 3 futbolistas, que es, por así decir, el vídeo principal. También querían 3 historias de Instagram cortas de aproximadamente 8 segundos cada historia, básicamente una historia por futbolista para redirigir tráfico al siguiente vídeo. Y por último, un vídeo, en este caso horizontal, de en torno a 2 o 3 minutos, donde se narre la experiencia, es decir, el reto que les hemos planteado a los futbolistas, pero en este caso de manera extendida. Todo esto, obviamente, para publicar en las redes sociales de Hyundai. ¿De qué trataban las piezas, me preguntaréis? Pues se les iba a plantear un reto donde tenían que intentar escribir en un cartón pluma una característica del Hyundai Ioniq 5N, es decir, el coche, concretamente 650 caballos 100% eléctricos. Diréis, Mirko, ¿qué reto más fácil? Pues no, tiene truco. La cosa es que tenían que intentar escribir esta frase mientras un piloto profesional daba vueltas en un circuito cerrado a toda velocidad, de verdad que iba muy rápido. Por lo tanto, un mes antes del rodaje elaboramos una presentación para enseñarle a la agencia donde se aclaraba el tono del vídeo, el tipo de montaje y la narrativa que queríamos llevar para representar este reto. Y una vez me dieron el ok, hicimos el scouting. ¿Qué es eso, Mirko? Bien, pues básicamente ir a la localización donde se va a grabar el vídeo para ver posibles tiros de cámaras, estar prevenidos de los spots que tenemos para grabar. Por ejemplo, grabé este vídeo de ejemplo con mi compañero David para representar el plano que queríamos grabar con los 3 futbolistas caminando con el cartel de Hyundai de fondo, que aquí podéis ver cómo quedó el resultado finalmente, o esta foto simulando un plano del futbolista enseñando el resultado final de lo que escribió a cámara, que también acabamos grabando el día del rodaje con los futbolistas. Todo esto lo hice con la intención de meterlo en la presentación, completarla y que la agencia, al revisarlo, me den el ok a los planos. Ese mismo día aprovechamos también a ir a una base donde se encontraba el coche real con el que íbamos a grabar, el Ioniq 5N, para en el interior ver los posibles tiros de cámaras que podíamos hacer con la GoPro, ver qué espacios teníamos o en qué compartimentos podíamos anclar los grips o ventosas. Con estas pruebas listas acabamos de retocar la presentación y nos reunimos presencialmente con Hyundai en sus oficinas de Madrid para presentarle toda la propuesta que teníamos planeada y que también nos diesen el ok y verificasen que todo les gustase. La propuesta contenía toda la información necesaria: pruebas reales de los distintos tiros de cámara que íbamos a hacer, referencias visuales tomadas el día del scouting para que se hagan una idea de los planos, y hasta el vestuario y el arte que íbamos a usar en el vídeo final, que de esta última parte se encargó la agencia. Pero bueno, como nos dieron el ok, cuando salimos de la oficina ya estábamos listos para el rodaje. O casi, porque unos días antes del rodaje elaboré un plan de rodaje muy detallado con las acciones exactas que tenía que llevar a cabo cada una de las personas de mi equipo, y no solo las acciones, sino las horas donde se tenía que hacer cada cosa. Os adelanto que de equipo por mi parte llevé a 7 personas, es decir, en total éramos 8, más luego toda la agencia y productora. Por lo tanto, os aseguro que fue un reto el coordinar qué tenía que hacer cada persona de mi equipo en cada momento, para que sobre todo ningún futbolista esté de brazos cruzados sin nada que hacer en ningún momento. Me reuní con todo mi equipo 4 días antes del rodaje para aclararles y especificarles todo, y ahora sí, ya estábamos listos para el rodaje. El día de la grabación se alquiló el circuito durante 8 horas y llegamos a las 9 de la mañana, por lo tanto no había tiempo que perder. Efectivamente, como veis, nos pusimos intercomunicadores porque en rodajes donde hay tan poco tiempo es muy importante estar comunicados en todo momento para dar indicaciones o recibir información de lo que está ocurriendo. Por cierto, cada pieza de equipo que vaya mencionando, que sé que os interesa bastante, lo iré dejando en la descripción, tanto el nombre como el link, para que luego podáis ir a cotillear. En este caso utilizamos los intercomunicadores Holyland Solidcom SE. En cuanto al
equipo humano que llevé por mi parte os lo voy a presentar, porque si no luego durante el vídeo os hablaré de ellos y no los conoceréis. Así que chavales, este es vuestro momento. Por un lado, mi compañero David Ruiz se iba a encargar de ayudarme a dirigir la pieza en general. Por otro lado, Alex y Pablo se iban a encargar de grabar los testimonios de inicio, donde cuenten qué reto iban a hacer, dónde estaban y alguna pregunta más que habíamos preplaneado. Y también los testimonios después del reto una vez se bajen del coche y algunos planos para la pieza horizontal. El Gran Pixel iba a hacer los planos de dron FPV y de dron normal. José vino como ayudante en general para estar en la zona de carga, asistirnos o controlar que se vea bien el monitor de cliente. Y por otro lado, Daniela y Alejandro iban a estar centrados en la grabación horizontal para la pieza larga, pero en este caso más centrados en el equipo de cámara, es decir, en nosotros. Así que se puede decir que en gran parte gracias a ellos estáis viendo este vídeo, gracias a todos. Y bueno, no me mencioné a mí, pero era el director de estas piezas y encargado de que todo salga bien. Vale, a ver, David y yo ahora vamos con lo de la GoPro. Vamos a montar el set de las entrevistas. Ten un poco prevenido los tiros de... Bueno, los tiros de cámara van a ser los que te dije. El de coche llega y muestra el papel a cámara, van a ser enfrente de los boxes. La cosa es tener prevenido un set de entrevistas, yo te diría en exterior, y tener prevenido algo en interior, por las dudas, porque sí que es posible que a lo mejor si llueve pues tenerlo claro. Y vamos con la primera parte del rodaje, la preparación y los ensayos previos. Teníamos aproximadamente 2 horas antes de que llegasen los futbolistas al rodaje, por lo tanto David y yo nos encargamos de disponer todas las GoPro dentro del coche con los grips y ventosas, y por otro lado Alex y Pablo se iban a encargar de prevenir los distintos tiros de cámara para cuando los futbolistas se bajen del coche, como por ejemplo los testimonios o los planos enseñando el papel final. Una vez todas las GoPro estaban en su sitio, hicimos unos cuantos ensayos con los creativos de la agencia para comprobar que todo se viese en orden y les gustase el resultado, y que de esta manera una vez llegasen los futbolistas sea sentarse y hacer el reto. Tenéis que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que los futbolistas iban a venir al rodaje por 2 horas, pero no iban a venir de manera escalonada, sino que Griezmann y Koke vinieron juntos a las 11:30 y Carmen a las 12. Por lo tanto, al estar los 3 en rodaje simultáneamente, había que estar todo el equipo muy coordinado para que, como dije, ningún futbolista esté sin hacer nada. Bien, ¿qué equipo de cámara usamos? Vamos a dividir entre 2 tipos de plano, los del reto que se grabaron dentro del coche y los que se grabaron fuera del coche. Para todos los planos del reto en el interior del coche usamos 4 GoPro Hero 12 Black, 3 GoPro las anclé con una ventosa PG-Tech al parabrisas, ventanilla y techo solar del coche, y la cuarta GoPro la anclamos con una pinza al asiento del piloto. He de decir honestamente que las ventosas pegaban mucho, han sido un gran descubrimiento, no os voy a mentir que no estaba muy metido en el mundo ventosas, pero investigando y testeando varias, estas fueron las que más pegaban, así que genial. Básicamente lo que buscaba era tener un par de perspectivas frontales del jugador, una 100% frontal desde el parabrisas y otra un poco ladeada desde la ventanilla, y luego un par de perspectivas de lo que estaba escribiendo, una perspectiva 100% cenital que venía desde arriba y otra un tanto diagonal desde el asiento del piloto, que al fin y al cabo es por lo que se está haciendo este vídeo. Y luego para los planos que grabamos fuera del coche usamos Sony FX3 y Sony A7S3, que son cámaras, como sabréis, prácticamente muy similares. Lo importante fue especificarle a todos los miembros las características y especificaciones con las que querían que graben, que eran estas que os dejo por aquí abajo, aunque depende del miembro y el momento variaron. Y finalmente a las 11:30 de la mañana llegaron los jugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo tal? Soy Mirko, encantado. ¿En sus manos? Los primeros en venir, como os comenté, fueron Griezmann y Koke. En primer momento, mientras los dirigíamos a vestuario, les comenté de qué trataban las piezas y qué esperábamos de ellos durante las próximas 2 horas. Nada, chicos, si queréis os voy contando un poco mientras vamos de camino ahí. Básicamente tenemos ahí dos coches, los Ioniq 5N, 650 caballos eléctricos tienen, entonces el reto que os vamos a plantear, os vamos a dar una hoja donde tenéis que escribir una característica del coche. Lo que sí buscamos, porque vais a ir con cuatro GoPros, vais a ir microfonados, es que reaccionéis un poco a todo lo que está pasando, es decir, cualquier tipo de interacción que podáis hacer de voz. Sí, va a hacer... Vomito, ¿no? Ahí, ¿no? Eso sería un efecto especial bastante. Una vez ya vestidos con el vestuario que necesitábamos, ya estaban listos para grabar. Por lo tanto, primeramente grabamos los testimonios de inicio con todos los futbolistas, mientras acabamos de dejar el coche, las cámaras y la videollamada lista, para que una vez el testimonio estuviese listo, Koke se montase en el coche y comenzase el reto. Vente conmigo, sí. David, el micro y todo está en el coche, todo controlado. Vamos mientras a ir grabando un planito tuyo subiéndote al coche, ¿vale? Para meter en el vídeo. Sí, si puedes. Perfecto. Vale, sí, bájate un segundillo, vamos a poner aquí una cámara para monitorizar y ya lo tenemos. También, si te sale, en plan de, oye, vas a hacer este fin de barbacoa, tal. Todo este fin de complicado, barbacoa, ¿eh? Vámonos. Sí, sí. Las caras, Juan, las caras.
¡Hostia! Sí, métele una pasada. Lo único que ya no juego, que si no, me vomito aquí. Nada, gracias a ti. Pero ha sido vuelta corta, ¿no? Bien, bien. Bien, muy bien. Demasiado bien. Claro. ¿Cómo te ha salido? Muchas curvas, mucha velocidad. Algo se entenderá, ¿no? Me imagino. Cuando se bajó revisamos los clips y honestamente era tal cual lo que buscábamos, una reacción muy graciosa, así que misión cumplida. Por la parte de Koke, claro, todavía quedan 2 futbolistas más. De hecho, una de las cosas que seguro que pensó al bajarse es cómo puedes estar viendo este vídeo y no te has suscrito todavía al canal. Madre mía, cada día te la cuelo mejor. Pero efectivamente, amigos, suscríbete porque subo contenido de detrás de cámaras y mi vida como filmmaker semanalmente. Dale al botón rojo, por favor, no defraudes. Un dato curioso que acabo de mencionar hace poco por encima es que para monitorizar todas las reacciones de los futbolistas dentro del coche pusimos un móvil y la monitorizamos a través de una videollamada. ¿Cómo se mueve, chaval? A lo mejor os esperabais un transmisor que llevase la imagen a un monitor de cliente enorme, pero no, en este rodaje había que priorizar mucho la versatilidad y rapidez, y es cierto que si usábamos el transmisor probablemente con lo grande que era el circuito la señal se acabase yendo, por lo tanto la experiencia de cliente con el móvil fue perfecta porque no ocupa nada, lo anclamos a una ventosa más Piggytech en el parabrisas del coche y todos podían estar viendo la reacción del futbolista en directo. Después de Koke se subió Griezmann al coche, le tocaba enfrentarse al reto que le habíamos planteado y yo creo viendo la reacción que se lo pasó bastante bien, pero miradlo vosotros mismos. Bueno, la idea es no manchar mi pantalón, ¿eh? ¿Vale? Buah, chaval. Esto parece Fórmula 1, ¿eh? Buah, chaval. Menos mal que no desayuné. ¿Qué había que escribir? ¿Ya se ha ido Coquín? Ah, no, está aquí, Coquín. He de decir que a Griezmann también le gustó bastante el dron FPV de mi colega Pixel y se puso a jugar con él, que por cierto hay que aclarar que Pixel hizo un grandísimo trabajo en este rodaje, aprovecho a decírselo desde aquí, ya que todos los planos que estáis viendo de dron fueron seguimientos reales del coche, es decir, el coche iba circulando a toda velocidad por el circuito y él se encargaba de ir haciendo todos estos movimientos y en ningún momento hubo un plano preplaneado donde el coche lo esperase para que él haga un movimiento guay de cámara, así que crack total, muchas gracias Pixel. Hey, ¿qué tal? Encantado. Igualmente. Era el turno de Carmen y creo que sin duda fue a la que mejor se le dio el reto. Literalmente se bajó del coche y no estaba ni mareada ni sentía nada distinto en el cuerpo. Soy una máquina. Este reto está hecho para mí. Tío. Hostia, tú qué más. ¿Mejor? Sí, mejor. Si quieres hacer otra, para escribir otra. No hace falta. No hace falta, ¿no? Muchas gracias por este trayecto. Como os comenté antes y como podéis apreciar en los clips, todas las reacciones están grabadas con un micrófono de corbata. Usamos concretamente el Holyland Lark Max, que lo conectamos a una grabadora de audio, la Zoom H4, que ya la he usado en más rodajes y funciona muy bien. Y mientras nosotros nos encargábamos de grabar toda la parte del reto con la GoPro, recordemos que Alex y Pablo estaban haciendo otro trabajo paralelamente. Por lo tanto se encargaron de ir grabando los planos de los futbolistas enseñando el resultado final de lo que habían escrito a cámara y también unos testimonios donde los futbolistas daban sus impresiones sobre el reto y el coche. Buena experiencia, un poco difícil, con mucha velocidad y muchas curvas, pero me lo he pasado muy bien. También a medida que los jugadores se iban bajando del coche fuimos grabando todas estas bajadas en horizontal y vertical, también para captar las reacciones reales después de toda esa adrenalina. ¿Qué? ¿Cómo ha ido eso? Mareo. Bueno, yo creo que ha ido bien, ¿no? Muy rápido, muy rápido. Y cuando por fin acabamos de grabar todos estos planos que nos hacían falta, solo nos quedaba uno. Y es que para introducir las dos piezas, la horizontal y la vertical, queríamos un plano de los 3 jugadores juntos andando con el cartel de Hyundai de fondo. Sí, aquel plano que recordáis que grabé a David en el día del scouting, pues es ese mismo, solo que ahora sustituimos a David por Griezmann. En verdad nadie podrá sustituir a David. Vale, vamos a hacer un posado de los 3 con el logo de fondo primero y luego vamos a repetir lo mismo que hicimos con vídeo de los 3 caminando, pero lo vamos a hacer foto, ¿vale? Ya. Cuando terminamos de grabar este plano nos despedimos de los jugadores y se puede decir que sin duda acabó la parte más tensa del rodaje, que era grabar con los 3 futbolistas simultáneamente sin que ninguno esté de brazos cruzados. Por cierto, importante, luego cada papel con lo que escribieron en el coche lo firmaron y se sorteará, así que estaros atentos. Y de esta manera daba inicio una parte muy importante del rodaje también, que era la grabación de recursos del coche. Recordemos que esto es una campaña para Hyundai y el coche, el Hyundai Ioniq 5N, tiene que verse bien en el vídeo y lucirse. Por lo tanto hicimos varias vueltas solo con
con el piloto para grabar los siguientes planos. Por un lado grabamos unas cuantas pasadas del coche en conducción a toda velocidad, que luego en edición sirvieron mucho para mostrar el coche y darle dinamismo al montaje. También anclé la GoPro con la ventosa en distintas partes del coche, como por ejemplo al lado de la rueda, para hacer estos planos fijo en conducción que luego en el edit complementan muy bien. Aproveché a grabar varios planos en el interior del coche, como por ejemplo el piloto poniendo el modo de sonido Ignition, porque sí, es un coche 100% eléctrico y todo el sonido que escucháis es artificial. Muy importantes también los planos de volantazos, que sí, tocó hacer sobre estático porque grabar volantazos mientras el coche va en conducción no es buena idea. Y también grabé algún plano del velocímetro con la velocidad subiendo demasiado, que efectivamente es muy difícil, pero lo conseguí. Ya ves. Espera, tú. No me esperaba un acelerón tan heavy, tú. O sea, pensé que era un vamos del palo, let's go. Espera. Y se viene el plano final, y es uno de estos planos de los que hice foto el día del scouting, el plano del coche arrancando con el cartel de Hyundai de fondo. Este plano tenía mucho peso en el montaje, ya que es el que da inicio a toda la parte del reto. El coche arranca y empieza el reto. Una vez lo acabamos, se podría decir que también acabó el rodaje. Misión cumplida. En cuanto a la edición de las piezas, tampoco me quiero extender mucho porque tampoco quiero que dure demasiado este vídeo y se podría hacer otro tranquilamente hablando de esto. Pero nada, para la pieza horizontal larga le pasé un guión y una estructura muy clara de cómo quería el tono del vídeo, el ritmo de montaje, la música, los planos, a mi gran compañero Pablo, que fue el encargado de editarla y creo que le quedó espectacular. Y por otro lado, de la pieza vertical me encargué yo, aunque también mencionar que Pablo me hizo una limpieza bastante grande de material, un pequeño rough cut, porque no se ha aclarado algo importante y es que había más de 900 gigas de material este rodaje, el cual mi pobre editor de YouTube también está sufriendo ahora mismo. Pero bueno, la pieza vertical lo edité de la manera más dinámica posible. Al fin y al cabo eran 30 segundos exactos, por lo tanto no te puedes extender mucho con cada parte del vídeo. Tienes que ir al grano, pero jugando lo máximo posible con efectos de sonido y variedad de planos para que quede estimulante. Con esto os dejo el resultado final de la pieza vertical. Hostia, tú qué mal. Menos mal que no desayuné. Bueno, yo creo que ha ido bien, ¿no? Bueno, ¿qué os ha parecido? Comentadme por aquí abajo cuál es vuestra opinión, si os ha gustado, lo agradeceré mucho. Y ahora os voy a mostrar las 3 historias que tenían que durar 8 segundos cada una y una historia por jugador. Dentro historias. Hostia. Las caras, Juan, las caras. Seguro. Buah, chaval. Esto parece de Fórmula 1, ¿eh? Hostia, tú qué mal. ¿Coger otra? ¿Para escribir otra? No hace falta. No hace falta, ¿no? Como apreciáis, traté de seleccionar reacciones graciosas para que la gente, pues bueno, le haga gracia y quieran ver el resultado final. Y por último, la pieza horizontal con el reto versión extendida, que dura un poco más de 2 minutos, pero que no vais a ver aquí, sino que os voy a dejar el enlace en la descripción. Se ha subido al canal de Hyundai y agradecería si vais ahí, comentáis de mi parte qué os parece y le dais mucho amor. No me enrollo mucho más, sé que ha sido un vídeo más largo de lo normal, pero creo que merece totalmente la pena, porque rodajes así no se tienen todos los días. Suscribiros porque semanalmente subo contenido de mi vida como filmmaker y detrás de cámaras, y nos vemos en próximos rodajes y aventuras. Adiós.